Muy buenas, vamos a hacer la pre-exposición dada en la guía de actividades, en el cual vamos a tomar como ejemplo los dos países de Latinoamérica y exponerlos en su ambiente histórico, en su propio contexto histórico, dado en el siglo XX, ¿ok? Y entre finales del siglo XIX. En este caso, escogí Colombia y México, pues siento que son representantes y mucho más al indagar mucho más sobre su historia. Obviamente no quiere decir que, por ejemplo, países como Chile, Argentina, Bolivia tampoco han sido exponentes, tienen contextos ligeramente similares en cuanto a lo que viene siendo el arte, en este caso, pero en cuanto a tema de modernidad, cada uno tiene sus propios inconvenientes, sus propias guerras, en este caso, su propio desarrollo íntimo, personal, individual, dado pues claramente si lo ponemos como si fueran individuos en este caso. Pero bueno, vamos entonces a exponer Colombia y México, dos exponentes en el arte moderno. Pues como tenemos acá, pues es una pequeña obra y creo que pues es muy... O sea, este tipo de ilustraciones, pinturas y obras es algo muy recalcable en el arte moderno latinoamericano en general, ya no solo Colombia y México. Y como yo explico acá brevemente con palabras claves: política, arte, cultura, revoluciones, violencia, identidad. Política, ¿por qué? Porque en estos dos contextos la política influyó mucho en la implementación de nuevos métodos artísticos, claro, pero también hay que recordar que en el siglo XIX, a casi inicio del siglo XX, incluso mucho antes, pues el arte está principalmente dominado por Europa. Europa en su mayoría, partes de Asia, pero sobre todo en Europa. Europa tenía como el dominio, este eurocentrismo artístico yo le denomino, en lo que viene siendo el arte, en las técnicas, en las representaciones, en la expresión, en todo. Y político, ¿por qué? Porque claro, las políticas internas de cada uno de los países influyó mucho en cómo se representaba el arte. Y claro, arte y cultura, en este caso la cultura, pues claramente cada país es completamente distinto entre sí, tiene una historia completamente distinta, costumbres distintas. En este caso, pues, en este caso, por ejemplo, las revoluciones. Vamos a hablar sobre todo de México, porque siento que es la más, la que más se pueda anexar con esta palabra. Porque Colombia, aunque sí tuvo como una especie de pseudo revolución, la verdad no conllevó a nada, a mucho realmente. En este caso, pues en Colombia fue la guerra de las mil días, que fue un detonante muy importante y prácticamente ¿cómo decirlo? Un punto de aparte a lo que viene siendo el nacimiento de la modernidad en Colombia. Con la guerra de los mil días, México tuvo su revolución, la revolución mexicana, fue también un tema político y social. Claramente en este caso la violencia, creo que lastimosamente el denominante aquí sería Colombia, pues dado que su episodio de violencia, de paramilitarismo, narcotráfico en general, pues ya no solamente vio marcado por la guerra de los mil días, sino que estos acontecimientos violentos nunca se detuvieron después de ahí. Siguieron incluso la guerra de los mil días, ni siquiera hubo una especie de paz falsa, por así decirlo, sobre todo en zonas muy pobladas, muy capitales, por así decirlo, pero en zonas muy, como pasa a día de hoy. Tú estás en una zona muy poblada, en una zona muy capital, o sea, la propia capital, como incluso zonas muy pobladas del país, pues no vas a estar afectado directamente por la violencia estructural, lo que viene siendo paramilitarismo o narcotráfico. Pero si tienes la mala suerte de vivir en zonas muy, muy pobres, muy desfavorecidas, muy alejadas del Estado, pues claramente pues es directamente afectado por la violencia, inclusive como creo que se puede incluso denominar, pues
independientemente de tu casta social, eras igualmente afectado por la violencia, unos más que otros, claro está, porque los que tenían mayor poder adquisitivo, pues obviamente no eran estrictamente afectados, incluso algunos estaban involucrados. En ese caso, identidad, la palabra identidad para estos dos países es muy importante, ya que fue gracias a este y el principio del modernismo en ambos países fue que el punto y aparte, el punto en común entre estos dos países en su representación artística en el modernismo fue la identidad. ¿Qué tipo de identidad? Identidad cultural, identidad colonial en este caso. Así que, bueno, sigamos. Te acaba la introducción. En el arte moderno de Latinoamérica, más que nada sabemos el texto catálogo que hay sobre el arte moderno del siglo XIX, final del estos, como inicio del siglo XX, sobre todo en Europa, como esta prácticamente revoluciona el concepto que tenía moderno hasta el momento de la historia. Claro, tendrá una extensa antología sobre el arte moderno en Latinoamérica y su influencia en general. Con esto claramente quiero expongo un punto que ya se había dicho, de que Europa generalmente tiene como este dominio sobre el arte y sus expresiones, todo tipo de expresiones, técnicas, artistas, y tampoco no es decir que Latinoamérica no tenía la verdad, pero dado a esto, a que se le da más atención a Europa y a sus artistas que los de acá, pues claro, no eran reconocidos entre el siglo XIX. Y claro, como vamos a una especie de mini antología sobre lo que viene siendo el arte moderno en Latinoamérica en general. Obviamente también mencionaremos pues, Colombia y México, que fueron los países seleccionados. Y sí, hablaremos sobre posiciones sociopolíticas, artísticas y sistemáticas, para poder analizar, reflexionar cómo esto nos ayuda a poder analizarlo históricamente. Porque claro, no simplemente se introdujo el arte moderno característico de cada uno, porque sí, en los dos casos fueron, sobre todo en México, fue temáticas sociales y políticas, y también de sistema, que quiso que la propia sociedad de los artistas pues hicieran como su propia revolución, por así decirlo, su protesta. Y esto es un punto a remarcar y algo que se puede ver en todo tipo de exposiciones artísticas modernas, que siempre hay un tema en común. Siempre hay un tema en común. El arte latino, en búsqueda de su identidad. Ideales que dieron a la aplicación del arte moderno en México y en Colombia. Aquí los pongo a los dos porque, pues, como dije, comparten muchas similitudes en cuanto a su implementación del arte en cada uno. Claramente, como yo expliqué hace no mucho, pues cada uno es independiente y tiene sus propias características que lo hacen distinto. En este caso, en el contexto histórico, que México no pasó lo mismo que Colombia, ni Colombia pasó lo mismo que México. Pero sí, en cuanto a su evolución en el arte, en el modernismo sí comparten muchas. Por ejemplo, manifestos artísticos sobre la separación de ideales artísticas compartidas con Europa. Y esto es lo que también yo llegué a explicar brevemente hace poco, que estaba siempre el ideal eurocentrista de que si no era algo hecho ahí o hecho por artistas de allá, no era realmente valorado. Era porque el arte, incluso que hay una representación, tú la puedes ver ahora y te puede agradar, pero para realmente si tú lo ponías a un crítico, porque los críticos son los que más ejercían poder en las obras de un artista, pues claro, no le daba el valor suficiente, o no le importaba la verdad. Y la idea de su manifiesto era esto, que ellos podrían separarse de las academias de artistas y que pudieran buscar su propia identidad artística en sus obras, y esta es una de ellas. Otro punto de remarca, las revoluciones sociales. En este punto creo que es mucho más, se recarga mucho más México, dado que pues fue el que más tuvo y que fue más impactado por una revolución social. Podría también meter a Colombia en inconveniente de las guerras de los 1000 días, aunque realmente no fue una revolución, pero lo podríamos catalogar como algo similar. Confrontaciones políticas, en ambos se comparten esto, porque siempre había una disputa política entre sí, conservadores y liberales en Colombia, y una especie de pseudo dictadura autoritaria y unas reformas laborales muy opresivas en México. Y otro tema a remarcar fue los mejoramientos económicos, es algo que vamos a hablar porque es un tema ligeramente extenso.
Eh, The Lovely, disculpa, no, este no es el título, perdón. Se llama El Diálogo. De Leo Ignacio Gómez, fue hecho en 1937. Como vemos, una demostración de conceptos visuales como técnicos típicos del eurocentrismo aplicados a un contexto local, un análisis medio formal. Por lo que podemos ver de esta pintura, usa muchas técnicas muy, diría que geográficas, pero realmente no geográficos, sería más geométricos en este caso, y muchas técnicas de pintura de lo que viene siendo pues Europa. Y claro, esto lo podemos ver en muchas obras artísticas de muchos artistas que usan técnicas principalmente nacidas en Europa, pero poniéndolas en su propio contexto, como aquí vemos, es un páramo, y en medio un diálogo entre dos personas, que claramente podemos ver pues, que no son blancas, son estrictamente morena y una un poco más oscura. Y el estilo, como aquí incluso menciona, una técnica basada en el presentando una situación cotidiana, como vendría siendo una mera conversación casual. Denota un escenario deslumbrante. Esta sí me gusta mucho, la liberación de esclavos. Y esto es el tema que también vamos a hablar parcialmente. La función de esta, como analizándola brevemente, es que denota la liberación de esclavos y, y como claramente pues se quiere intuir de que españoles colonialistas vinieron a Américas a esclavizar negros y indígenas por igual. Y claro, creo que esto es algo que sigue incluso muy remarcado actualmente, que ya no solo aquí, sino por ejemplo en Estados Unidos, que también acontecimientos similares ocurrieron. Así que pues nada más que mencionar acá. Pero esto sí, la temática en general, lo que viene siendo el colonialismo, pues sí lo vamos a tocar un poco más. Y esta es una cita de Paul Cézanne, un crítico espectacular del arte moderno, que esta es como una cita que él dio en una crítica de una obra latina. Estas obras prescinden de la emotividad y el sentimiento para centrarse en las relaciones entre forma y color. Cuando el color es más rico, la forma está en plenitud. Ahorita vamos a más o menos explicar por qué él diría esto. Una visita al arte con el objetivo del colonialismo hispánico. Y esto es lo que yo quiero llegar, en cómo en el arte moderno brilla mucho el arte colonialista, en este caso Latinoamérica y en todos países hispanos, en cómo está muy remarcado en la historia este episodio que fue las colonias, fue el colonialismo, estuvo muy remarcado y ya no solamente en Colombia y México, sino en varios países siempre se comparte esta temática, en expresar el colonialismo no desde un punto de vista como glorificante, como se solía hacer en Europa, como wow, descubrimos la maravilla o algo espectacular, no. Se lo notaba como por lo que es un evento catastrófico, un evento solo que anteriormente, hace unos minutos, explicaba que el impacto del colonialismo español, en este caso en toda Latinoamérica, pues muy serio. Muy influyente y fue un acontecimiento que impactó mucho a la sociedad en el momento
al contexto, sobre todo en el contexto histórico, como obviamente el contexto que se vive en el momento. Ya no solamente estamos hablando de representaciones folclóricas, de explotación, esclavitud,
Ok, como presumíamos, acá me voy a explicar más o menos una forma más muy resumida, extensiva, de cómo y dónde esto histórico, cultural, político, está intrínsecamente relacionado a la evolución, aplicación, obviamente, del arte moderno. Pudiendo retomar la exposición, pues habla de, como hemos explicado anteriormente, diferentes escenarios, y hace unos cuantos minutos, tema de la identidad, como de búsqueda de identidad propia. En este caso, pues vamos a exponer como esa idea que tanto se mencionó. Vamos a leer la nuestra idea que ambas naciones padecieron eventos significativos, golpe de Estado, intervenciones políticas militares, guerras, claro, significaron un golpe muy significativo al Estado. Personalmente, México fue el más representante de este concepto de avance y creo que en parte mantengo mi posición. ¿Por qué? Colombia no quiero decirme que no fue un representante ni pilar artístico, ni general de nuestra bandera, hablamos de pinturas, hablamos de esculturas, hablamos de cultura, no, o sea, hablando de esto, algo más, en querer avanzar, en querer salirse del molde de que por tanto tiempo se había estado cuestiones más políticas, claro, tú no podías salir a protestar así que ni nada de forma de protesta. Y si no eres de la forma de protesta, que la ahora menos subía haciendo lo que ir a un mural de cualquier centro y pintar
una representación de lo que tú sientes o lo que un grupo siente. Y aquí es donde nace el muralismo, como una búsqueda de identidad propia. Bueno, la identidad propia es como una forma de protesta. Para hacer forma de protesta con el tiempo, esta se volvería como su propia identidad. Y en base a esa identidad se formarían muchas técnicas y formas de representación. Respecto. Así que bueno, ya que a pesar de un total, lo que habla de México, quizá exagera un poco con el totalitarismo liberal, liberal. En Colombia, en, en los de salir de ideales eurocentristas y en búsqueda de su propia identidad artística, y eso también tiene mucho que ver. Después de que estas ideas, sobre todo en México, se sentaran, empezaron a darse cuenta que podían salirse de estas ideas, Europa, y no tenían que ser como ellos decían, las técnicas, las formas, los modos, todo. Y que haciendo eso, la Guerra de los Mil Días fue un evento muy significativo para Colombia, ya no solo social y militarmente, sino en la política. Pero, sin gracia, parcialmente gracias a este evento, fueron muy desarrollados lo que pasó en 2008 en Estados Unidos.
político creo que muy relevante, traía unas ideales ¿cómo decirlo? Socialdemocráticos. Claro, y esto se salía del molde porque, claro, hay que recordar que Colombia, en contexto político, estaba regido entre dos bandos. Una persona, casi de la nada, dice que no, que quiere hacer esto más democrático, que no solamente sea entre dos bandos, dos bandos, dos bandos, y eso era algo que ya empezaba a cansar a la gente, que siempre lo mismo, como un año, otro así, 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 era, no tiene más. Y no tiene nada.
sobre todo el narcotráfico. Claro, la situación era muy precaria, creo que lo he dicho muchas veces, pero muy inestable para Colombia en estos momentos, políticamente. Y en parte fue esto gracias por el cual empezaron a expresar en cuanto a México, creo que México un poco más extenso. Ubicaron el poder político, o sea, prácticamente fuerzas alternas a la política democrática tomaron el poder. O sea, es como un golpe de Estado. Viene un poder militar y dice, yo voy a tomar el poder. Algo similar pasó. Algo similar pasó. Trayendo de igual forma. Y esto es algo que también, aunque no esté tanto de acuerdo, puedo matizar. Democrático y que aún así tú puedas tomar el control. Bueno, hubo mucho avance en arquitectura, economía, industria, pero como ya he explicado muchas veces, este derecho humano no existía. Y esa es la libre expresión va a aplicar eso. En mi caso tampoco. Y es también una realidad. Que se construyó entre esas épocas, entre el siglo XX. Entre esa época nació. Independientemente de que no esté parcialmente usado, no se usa mucho, se usa para eventos más locales, la infraestructura y la arquitectura del lugar he tenido la oportunidad de explorarlos, pero hay muchos sitios nacidos en estos años, sobre todo arquitectónicos, que transmiten la misma sensación.